Saludos a todos, yo soy el licenciado Carlos de Morales, su abogado de la verdad, y les doy la bienvenida a mi podcast de Hablando Claro, el episodio número 19. Y vamos hoy a la segunda parte del análisis del caso de María Milagros Charbonnier. Primero, le doy las gracias por la audiencia. Les pido que continúen dándole like, compartiendo, haciendo sus comentarios, ¿verdad? Sobre este caso, sobre las cuestiones que vayamos analizando en el video. Y quiero comenzar con aclarar unas expresiones que hice en la primera parte, que es Hablando Claro, el podcast número 17, ¿no? Que es en donde iniciamos el análisis de este caso de María Milagros Charbonnier. Porque una de las cosas que yo comenté al principio es que un contexto que tenemos que tener claro del caso de Charbonnier es el problema del discrimen contra los evangélicos que hay en Puerto Rico. Y aunque yo dije que no lo iba a discutir de manera amplia, sí quiero explicar un poquito a qué yo me refiero y por qué ese contexto es importante. Mire, casualmente, una de las cosas que ocurrió, que posiblemente ustedes hayan visto en los medios, es que en uno de los días, no sé si fue el tercer día o el cuarto día de las vistas, se proyectó en la prensa un episodio en el que cuando María Milagros Charbonnier va entrando al tribunal, creo que es entrando en la mañana, una persona que se identificó como un periodista o una persona comenzó a increparla y a hacerle preguntas y a hacerle unos comentarios por razón de la oposición que María Milagros Charbonnier había presentado a ciertos aspectos del Código Civil que, como ustedes saben o como sabrán, y yo explico un poco de eso en el video anterior, yo les mencioné que Charbonnier era la que presidía la Comisión de lo Jurídico de la Cámara. Entonces, estaban bregando, ella básicamente estaba liderando todo el proceso de la redacción del nuevo Código Civil que finalmente se aprobó. ¿Y qué pasa? Que como María Milagros Charbonnier es evangélica, es conservadora, pues ella se oponía, por decirlo así, a un sinnúmero de elementos, de aspectos, de ideas, de figuras que los grupos de la agenda LGBT querían adelantar y los grupos transgénero, etcétera. Y en ese contexto, en parte, es que yo traigo a colación este asunto del discrimen. O sea, en Puerto Rico, si usted es una persona evangélica o conservador que rechaza ciertas conductas, etcétera, etcétera, que hace manifestaciones en contra porque entiende que eso no es bueno, en fin, tiene unos valores que son un poco diferentes a los que tienen otros sectores más liberales de la sociedad, pues contra usted va a haber un ataque. Entonces, en ese sentido, en parte era que yo decía en el video anterior que teníamos que ver este caso en ese contexto, es decir, a María Milagros Charbonnier, la prensa, pues le va a tirar duro, ¿verdad? Como decimos. Y yo vi ese episodio, ¿no? De esta persona increpándole y realmente faltándole al respeto de una forma muy directa, pública, para las cámaras, ¿no? Y eso se proyectó. Ahora, también sí debo de traer a colación que este asunto del discrimen contra los evangélicos, yo lo viví en mi carácter personal cuando yo estaba en la escuela intermedia, de eso hace unos años atrás. Y para aquella época, la secretaria de Educación era Celeste Benítez. Y pues los que vivimos el discrimen conocemos y sabemos de lo que estamos hablando. Mire, en Puerto Rico, la persona conservadora, los grupos pentecostales, mayormente en un momento dado,
eran y han sido históricamente rechazados y burlados. Yo recuerdo, por ejemplo, los años 70, en los años 80, que Sunshine Logroño sacó un sinnúmero de programas y desarrolló un sinnúmero de personajes que todavía andan por ahí corriendo, que de vez en cuando aparecen en la televisión, unos programas que lo que hacían era una parodia de esta mujer que era pentecostal, que era conservadora, y la presentaban como una fanática, mal vestida, bruta, mal arreglada, mal presentada. Y ese es el tipo de imagen que históricamente se ha tenido de los grupos conservadores, de los grupos cristianos evangélicos, pero particularmente pentecostales. Y ese es el discrimen del cual yo estoy hablando. Claro, en los años 90, Pedro Rosselló se convierte en gobernador y entonces, supongo que por razones políticas, él comenzó a acercarse a los grupos evangélicos, a las iglesias, a los concilios. Después se desarrolló la FRAPE, que es la Fraternidad de Pastores eh, Pentecostales, ¿verdad? Independientes, que todavía existe esa organización. Y entonces, pues, empezaron a surgir ciertas legislaciones que le daban un espacio o unos beneficios o whatever a las iglesias. Y pues mucha gente piensa que en Puerto Rico no existe ningún discrimen contra los evangélicos. Incluso hay gente que dice que al contrario, que son, ¿verdad? Que son beneficiados de alguna manera o que son utilizados en el aspecto político. Nada, quería aclararle eso para que entiendan a qué yo me refiero con que hay un contexto en relación a María Milagros Charbonnier. Y como le digo, la mejor evidencia de eso es este episodio que ocurrió en donde esta persona la estaba increpando porque como ella ¿verdad? Ella se opone o ella rechaza muchos elementos de la agenda homosexual y LGBT y de los transgéneros, particularmente la intención de estos grupos de querer meterse a las escuelas a estar adelantando esa agenda y esos conceptos en los estudiantes en las escuelas públicas. Y ustedes conocen, ¿verdad? Seguramente toda esta controversia. Y de hecho, posiblemente en el futuro yo podría hacer, ¿verdad? O yo haga videos sobre esos temas. Pero ese es el contexto a lo que yo me refiero con que el discrimen y en ese sentido el ataque o el rechazo a la figura de María Milagros Charbonnier, ahora que tiene un caso criminal muy serio, pues es un factor o un elemento. Bueno, pues aclarado eso, el indictment o la acusación, quiero entrar un poco de detalle que no lo hablé anteriormente en la primera parte, quiero hablarle un poco de eso. Hubo 13 cargos contra Charbonnier, su esposo y su hijo. O sea, en este caso hay 3 acusados, o había, porque en el caso del hijo, como vamos a explicar más adelante, la fiscalía hace como un par de semanas antes de empezar el juicio contra María Milagros Charbonnier, el Ministerio Fiscal llegó a un acuerdo para que en el caso de los cargos contra el hijo de María Milagros Charbonnier se sometiera a lo que se conoce como un desvío. Y eso lo vamos a explicar más adelante y tiene una tangencia importante en el caso contra Charbonnier, ¿verdad? De cuál fue la estrategia y por qué Fiscalía toma esa decisión con el hijo de María Milagros Charbonnier de no someterlo a este procedimiento, sino llegar a un acuerdo con sus abogados para someterlo a un desvío. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero bueno, originalmente 13 cargos contra Charbonnier, su esposo y su hijo. Y también contra una empleada
que es la recepcionista, ¿verdad?, que participó directamente de este esquema. Esos cargos incluyeron, número 1, el cargo de conspiración, que es un cargo que puede conllevar una pena de hasta 5 años. Número 2, robo y soborno a programas basados en fondos federales, que esos son unos cargos que pueden conllevar hasta 10 años de presidio. Número 3, fraude electrónico, lavado de dinero, fraude a servicios honestos al pueblo y obstrucción a la justicia. Esos son cargos que podrían llegar hasta 20 años. Bien, estas penas no, ¿verdad?, son las máximas. Hay una guía que utilizan los jueces federales en el caso de que la persona saliera culpable, que son las que establecen finalmente, ¿verdad?, cuál sería la sentencia que en su día el tribunal emitiría si se ve este caso por jurado y se llega a una sentencia. Pues entonces el juez aplica una guía. Pero le doy estos años porque esto fue lo que informó, de hecho, la Fiscalía Federal hace 3 años cuando se informaron los indictments, porque acuérdense que las acusaciones de este caso salieron hace 3 años, ¿ok? Lo que comenzó ahora recién en diciembre fue como tal el juicio. Así que en su día, esto puede dar una idea de por dónde pueden ir la sentencia en caso de, como les digo, de ella salir culpable. Y obviamente si en algún momento ella hiciera algún tipo de acuerdo, que de hecho las personas que, los más expertos, los abogados que litigan en la federal, han planteado, y yo he escuchado ese análisis, que concurro obviamente, que en esta etapa es improbable que se llegue a algún tipo de acuerdo. Este caso esencialmente se va a ver completo, y obviamente yo más adelante le voy a analizar, y vamos aquí, ¿verdad?, a evaluar un poco por qué razón María Milagros Charbonnier toma la decisión con sus abogados de ver este caso. Eso es, ¿verdad?, muy interesante ese aspecto. Bueno, hay unos eventos que ocurrieron, unas circunstancias que tenemos que presentar en relación a este caso. Mire, los federales lograron una orden de allanamiento de un juez para ocuparle los celulares a María Milagros Charbonnier. Ocurre que los federales llegan a su hogar, ¿verdad?, como ellos hacen usualmente tempranito por la mañana, ¿verdad? Tocan a la puerta, y el FBI. Y entonces, pues, Charbonnier pues dio una conferencia de prensa donde ella dio su versión de lo que ocurrió en esa reunión en donde los federales llegaron a las puertas de su casa. Bueno, pues ellos tenían una orden de allanamiento para los celulares de Charbonnier. Entonces, a base, como le digo, de lo que he investigado del caso, la conferencia de prensa que ella dio y otras, ¿verdad?, la presentación que hace la Fiscalía Federal cuando informa de las acusaciones, y otras entrevistas y análisis, lo que he podido recopilar, ¿verdad?, de este caso. Reportajes, entrevistas. Lo que yo he encontrado es que como que no quedó bien claro la cronología de los eventos en términos de la orden de allanamiento, qué es lo que ellos le preguntan a ella, qué es lo que ella les dice, etcétera, etcétera. Y yo voy a tratar de componer aquí lo que ocurrió. Pero no está totalmente claro esa cronología sobre el allanamiento. Es que vamos a ver cómo yo se los explico, porque aquí hay una conexión, ¿sabes? Lo que ocurre aquí tiene una conexión con el asunto de la obstrucción a la justicia. Más adelante le voy a explicar por qué. Y por cierto, el delito de obstrucción a la justicia
es uno de esos delitos que son, ¿sabes? Para los federales. Estos delitos de obstrucción a la justicia son muy serios. ¿Qué pasó? Los federales llegan a la casa de María Milagros Charbonnier. Y según ella narra, la versión de ella, que cuando ellos llegan, ella supuestamente le pregunta a ellos de inmediato si ella era una tarjeta en el caso. Es decir, si a ella la estaban investigando como posible sospechosa. Eso es lo que significa ser una tarjeta, porque recuerden que Charbonnier es abogada. Y paréntesis, en el video anterior yo les dije que ella no había litigado o que yo entendía que ella no había litigado en los tribunales y yo quiero corregir eso. Ella sí llegó a litigar en los tribunales. Lo que pasa es que sus litigios mayormente estuvieron conectados a servicios que ella estaba rindiendo como, ¿verdad? Para clientes del gobierno, del Estado mayormente. Pero sí, ella llegó ¿verdad? A tener una práctica, aunque no extensa, pero sí tuvo una práctica y quería corregir ese dato. Cierro paréntesis. Bien. Pues ella pregunta, mira, yo soy tarjeta. Ella dijo en la conferencia de prensa que supuestamente, o sea, que ellos le dijeron que no era tarjeta. ¿Por qué esto es importante? Porque en la conferencia de prensa que hace el fiscal federal, hace 3 años de eso, yo vi la conferencia de prensa completita, tomé mis notas, ¿verdad? Como parte de la preparación para este caso, para estos videos. Y cuando usted ve la conferencia de prensa del fiscal federal, los periodistas le traen a colación precisamente esa intervención y esa visita que le hicieron a ella. Y el fiscal no quiso abundar y fueron muy parcos en hablar de eso. No quisieron como que explicar mucho. ¿Cuál es el punto? Yo intuyo que lo que ocurrió aquí fue que ella mintió. ¿Sabe? Que en la conferencia de prensa que María Milagros da con la prensa, cuando que ella viene y dice que supuestamente ellos le dijeron que ella no era tarjeta, yo entiendo, mi opinión es que ella mintió. Bueno, pero vamos a seguir la línea aquí. Si los federales le dicen a una persona que esa persona no es tarjeta, pues entonces los federales no tienen por qué hacerle las advertencias de Miranda famosas, ¿verdad? Que usted tiene derecho a permanecer en silencio de esa cosa, ¿no? Lo que pasa es que cuando usted lo analiza, ¿verdad? Usted dice, wow, ¿cómo ella pensó que ella no es tarjeta si vienen y le piden los celulares? Como parte de una investigación. O sea, el sentido común nos dice que si a usted llegan los federales a su casa y le piden los celulares, lo más lógico es pensar que usted es tarjeta porque le están viendo, ¿verdad? El celular suyo con información personal. Pero fíjese bien. Según su relato, los federales entonces vienen y le piden los celulares a ella, que eran 2, de ella y del esposo. Y que entonces ella viene y dice en la conferencia de prensa que ella los entregó voluntariamente. ¿Ok? Y según ella, después de eso, ellos comienzan a hacerle preguntas y que entonces después que ella los entrega voluntariamente es que supuestamente los federales le dicen que ellos tenían una orden de allanamiento. Eso suena bien raro. Eso suena bien raro. Por cierto, que entonces después de eso ella explica, porque los periodistas le empiezan a hacer preguntas, y entonces ella empieza a decir, pues que ellos le estaban haciendo preguntas generales sobre muchas cosas. ¿Sabe? Cuando usted ve esa conferencia de prensa de ella, usted ve que ella está hablando de una manera bien general, bien vaga, sin dar detalles. Y realmente lo que parecía era un empastelamiento. Miren, en mi opinión,
lo que ocurrió fue que Charbonnier se enteró de alguna manera que se había expedido contra ella una orden de allanamiento. Y eso no es descabellado pensar eso. Puede ser. Y cuando ella se entera, ella procedió a borrar información de sus celulares, de comunicaciones, de mensajes en sus celulares, etcétera, etcétera. Empezó a borrar. Y por eso cuando los federales le piden los celulares, ella los entregó tranquilamente. Porque ya ella había borrado. ¿Cómo yo sé eso? Ah, bueno, porque ya empezó la vista, ya empezó el caso y ya, ¿verdad? Ya se ha presentado evidencia de que ella había borrado los celulares. Y ahí es donde se configura, entre otros actos, porque ese no es el único, ahí se configura el delito de obstrucción a la justicia. Eso es muy serio. Porque una persona que tiene este tipo de conducta, y más adelante vamos a explicar, ¿verdad? Unos eventos que ocurrieron en relación al esposo, que ya se vertió testimonio bajo juramento ante el jurado, de que en un momento dado el esposo de Charbonnier, cuando se enteró que los federales iban a visitar a esta persona, cogió un dinero y lo guardó en un termo y lo enterró en el patio. ¿Y qué tipo? Y eso es obstrucción a la justicia también. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de conducta es una conducta de la cual se puede inferir culpa y de la cual se puede inferir también intención. Es decir, ese tipo de conducta refleja el concepto de lo que hemos hablado anteriormente en el canal de el mens rea. ¿Qué es el mens rea? Mens rea es la mente criminal. La mente que está maquinando y una conducta que demuestra un estado de culpa o culposo. Eso es lo importante de este aspecto de la entrevista, de la entrega de celulares, que ellos logran percatarse de que se había borrado información en un momento dado. Entonces, obstrucción a la justicia, ¿ves? Bueno, así que ella procedió a borrar mensajes que ella entendía que la podían comprometer. También me luce que en la entrevista para la televisión ella miente. Porque yo entiendo, como les decía, que a ella se le informó que ella era tarjeta. Se le informó que ella era tarjeta. Y después que se le informó eso, pues ella decidió contestar un sinnúmero de preguntas, etcétera, etcétera. Pero de una forma muy vaga, muy general. ¿Ok? Así que los federales en la conferencia de prensa fueron muy cuidadosos. Y hay una razón que explica esa conducta del Ministerio Fiscal de no abundar con los periodistas en términos de estar diciéndole, bueno, esto o aquello. Porque recuerden que si la fiscalía se pone a decir mucho, eso puede levantar el planteamiento por parte del acusado de que el Ministerio Fiscal está haciendo lo que en inglés se llama tampering o, ¿verdad?, influenciando potencialmente a los jurados. En este caso de María Milagros Charbonnier, el Ministerio Fiscal actuó de una manera muy cuidadosa en términos de las expresiones que hacían o que hicieron a preguntas de los periodistas sobre si María Milagros Charbonnier había dicho o no la verdad
de que ellos le habían hecho la advertencia, de que ellos le habían informado que era tarjeta, que si ella contestó que sí, que si ella contestó que no, el aspecto de los celulares, ellos fueron muy parcos. Esa conducta de los fiscales, ¿verdad? Yo les puedo decir honestamente que para mí refleja, y como les dije en el video anterior, un caso sólido. O sea, los fiscales tienen una prueba robusta en este caso para procesar a María Milagros Charboniel. Un caso sólido. Ahora, vamos a volver a este asunto, repasar rapidito lo de ser tarjeta o ser persona de interés, como les dije ahorita. Una vez a usted le dicen que usted es tarjeta de una investigación, lo que y esto es orientación legal, ¿verdad? Estamos ahora didácticos. Mire mi gente, mi audiencia. Si usted es tarjeta y a usted le informan que usted es tarjeta de una investigación, lo mejor que usted puede hacer es hacer silencio, invocar su derecho a consultar con abogados y no contestarle ningún tipo de pregunta a los agentes de la policía, a los investigadores, a quien sea el fiscal. No hacer ningún tipo de declaración. ¿Por qué? Porque en el momento en que a usted le informan que usted es tarjeta, de hecho se supone que ahí mismo le lean las advertencias, o sea, le informen. Y claro, le dice, mira, si tú eres tarjeta, ¿quieres contestar preguntas? Sí, no, y usted decide. ¿Qué es lo que recomiendan o recomendamos los abogados? No hables nada, no digas nada. Fíjense como en el caso, usted sabe que estamos analizando el caso de Elisha, que prontamente seguiremos con el próximo video también, ¿verdad? Vamos llevándolos poco a poco. Pues miren, en el caso de Elisha, ¿qué pasó? Pues chicos, que mi gente que se puso a hacer muchas expresiones ayudando al fiscal. Y ella misma se colocó en la escena, etcétera. Y como le digo, ya estoy bregando, ¿verdad? Preparando el script de ese video, porque ya usted sabe, se quedó, le pidió la renuncia al abogado. Hay un revolú en ese caso que lo vamos a explicar en un próximo video. Pero lo que le quiero decir es que aquí María Milagros Charboniel, pues ella es abogada y contestó un sinnúmero de preguntas bajo esa premisa y debió hacer silencio. Pero habló unas cosas. El punto es, no es lo mismo ser tarjeta que ser persona de interés. A una persona de interés, los fiscales le hacen unas preguntas y es posible incluso que una persona de interés, después de los fiscales o los investigadores hacerle preguntas, es posible que ellos entonces, esa persona se convierta en tarjeta de la investigación. ¿Y qué es lo importante aquí? Escuche bien esto. Lo importante aquí es que si usted es tarjeta de la investigación, los investigadores, la policía, el Ministerio Fiscal, tiene una obligación de ley, una obligación de carácter constitucional de decirle que es tarjeta y leerle las advertencias antes de hacerle cualquier otra pregunta. Si una persona, la policía siendo tarjeta, le empieza a hacer preguntas y le trata de sacar información sin hacerle la advertencia de que es persona, que es tarjeta, entonces en ese caso el Estado, ¿no? Los agentes, los investigadores estarían violándole derechos constitucionales a ese sospechoso y eso podría posteriormente provocar que las expresiones que esa persona hizo no se puedan usar en su contra, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y un caso se puede caer por un error como ese. Así que recuerden bien, si a usted si la policía a usted le viene a hacer preguntas sobre un caso, usted tiene que tener ese cuidado de investigar con ellos y hacerle la pregunta. Yo soy tarjeta de la investigación, yo soy sospechoso de algo aquí y la policía le tiene que contestar a usted
una cosa o la otra. Claro, ¿qué es lo que yo como abogado pienso o digo en relación a lo que debería de ser la conducta de los agentes? Mire, los agentes tienen que ser cuidadosos y honestos. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que los policías, que los agentes se quieren pasar de listos o quieren, ¿verdad? Están buscando recopilar más información y quieren estar más preparaditos y whatever. Y entonces quieren estirar un poco el chicle. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que cometen el error de sacarle información a ese sospechoso y de sacarle admisiones e incluso confesiones. Y esas confesiones podrían eventualmente suprimirse. Y eso tiene unas consecuencias tremendas en un caso. Así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar con una tercera parte porque este caso, ¿verdad?, tiene muchas ramificaciones y queremos ir comentando ciertos aspectos de la prueba que se ha ido presentando y cómo es que se está perfilando este caso. Y obviamente también vamos a entrar en el análisis de por qué María Milagros Charboniel decidió que su caso se viera y vamos a evaluar también todo este aspecto de por qué pasó con el hijo lo que pasó y cómo eso puede perjudicar el caso. E incluso la empleada que también ya hizo alegación de culpabilidad por la información que tengo, cómo eso repercute en las posibilidades de que Charboniel salga culpable o no culpable. Así que gracias por su audiencia, sigan conectados y nos vemos en el próximo video y recuerden, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios les bendiga.